Días. Buenos días. Qué placer estar juntos. Igualmente. Es un privilegio para mí compartir con ustedes nuevamente. Ya me siento que somos familia, ¿verdad? Sí lo somos. Estamos aquí en el barrio. Lo somos. Mis amados, el conflicto por doctrinas no es algo nuevo. Aquí tenemos una historia que tiene varias complejidades. Lo más importante es ¿cuál es la manera de salvación? Había dos grupos, unos que decían que la salvación está en Cristo y eso es todo lo que hay que hacer. Por supuesto hablaban del bautismo también. Y había otros que decían, sí, la salvación está en Cristo, pero hay que circuncidarse para ser miembros del pueblo de Israel y ser salvos en el Señor. Y ellos fueron a visitarse unos a otros. Mientras estaban separaditos no había problema. Cada cual estaba en su lado y en su campamento con sus ideas. Pero aquí viene el segundo paso. El segundo paso es que los que pensaban que había que circuncidarse, entonces van a los que pensaban que no había que circuncidarse, a decirles que se tienen que circuncidar. En Puerto Rico hay un dicho muy popular, espero que no resulte vulgar para ustedes, dice, aquí es que la puerca tuerce el rabo. ¿Habían escuchado? La puerca tuerce el rabo quiere decir que se complica la situación. Mientras estaban separados, cada cual estaba feliz en su grupo, haciendo como creía y creyendo también en el Señor Jesús y en la salvación por la fe. Pero cuando vienen esos judíos, fariseos, y de hecho la palabra fariseo, ¿sienten ustedes que es una palabra fea de un grupo de gente mala o una palabra bonita de un grupo de gente buena? ¿Qué les parece? Mala. Se siente mala, ¿verdad? Pues miren, no eran malos, era gente buena. Y de hecho, la Escritura nos dice más adelante que muchos de ellos se bautizaron y también se convirtieron al cristianismo. Inclusive muchos sacerdotes también, porque había en Jerusalén más de 1000 sacerdotes y muchos se bautizaron a la iglesia cristiana. Bueno, pero volviendo a la historia, estos hermanos fariseos que tuvieron mucho conflicto con el Señor Jesús, y nosotros malinterpretamos muchos de los conflictos, porque estamos acostumbrados que tal como cuando mi esposa y yo nos casamos, en la mente de ella pensaba que en el matrimonio nunca se discutía, que siempre se estaba de acuerdo. Y cuando nos casamos, este puertorriqueño que piensa con la lengua, ¿escucharon eso? El cerebro está colocado en la lengua y dice todo lo que viene. Se casó con una dominicana, ella les envía saludos. Clara está ahora mismo con nuestro nieto de 3 años y de 1 año y medio cuidándolos. Y yo tengo que ir corriendo para allá al terminar para ayudarla porque ya se debe estar volviendo loca. Porque estamos en un apartamento muy chiquitito. Oren por nosotros que estamos en el proceso de comprar una casa aquí en Montevista. Que el Señor nos ayude. Bueno, pero seguimos. Entonces, Clara, que no hablaba y pensaba que no se discute, se casa conmigo, este puertorriqueño que piensa con la lengua. Así que de pronto se estaba ahogando ella en todas las palabras mías y no sabía qué hacer y cómo hacerlo. Pero rapidito aprendió a hablar y a discutir mejor que yo. No le tomó mucho tiempo. Yo todavía estoy tratando de entender cómo piensa ella, pero ella entendió rapidito cómo pensaba yo. Pues estos hermanos judíos que eran fariseos estaban acostumbrados, eran puertorriqueños todos. Y Jesús era puertorriqueño también. Pensaban con la lengua. Por eso usted encuentra a Jesús diciéndole a los fariseos, ¡serpiente! Y usted se imagina, no, pues esa gente, esos son del diablo, eso. Pero no, es que así hablaban. Eran puertorriqueños, se decían cualquier cosa. Y después de allí se daban la mano y se iban a jugar fútbol juntos. O a comerse las tortillas y los frijoles. Y los fariseos estaban encargados de enseñarle al pueblo, por eso ellos estaban donde Jesús estaba. Jesús, de hecho, era como uno de ellos, porque él no era sacerdote, él podía haber sido un fariseo, era un maestro.
Y así que se careaban el uno con el otro discutiendo. Pero ese careo no quiere decir que eran enemigos. Precisamente porque eran amigos se decían lo que había que hacer para corregirse. Y Jesús estaba corrigiéndolos y a muchos corrigió. La Escritura nos dice después que se bautizaron en el libro de Hechos. Y esos son los que estuvieron con Jesús. Bueno, pero de esos había entonces que contestar la pregunta: ¿qué vamos a hacer con la circuncisión y con las leyes de Moisés? Así que se fueron ellos a Antioquía, al norte, a enseñarle a la gente que estaba allí, que había aceptado la salvación por la fe y que estaban siguiendo el camino del Señor. ¿Notaron eso ustedes que dice que creían, abandonaron, dejando sus antiguas creencias para seguir a Dios? Y ellos se habían convertido y estaban siguiendo a Dios. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos los detalles. ¿Qué día se reunían para adorar al Señor? Hay algunas veces que se menciona el día que se reunían. Hay qué comían o qué no comían, qué hacían y qué no hacían. No dice los detalles. Le queda al lector imaginarse, y algunos se lo imaginan de una manera y otros se lo imaginan de otra. Nosotros no vamos a decir cómo lo imaginamos, porque no hay razón para buscar cosas que no se pueden solucionar y que no se pueden contestar. Lo que sí sabemos es que hubo un conflicto sobre la circuncisión. Eso está claro porque está aquí escrito. Entendamos qué quiere decir este conflicto. Lo primero, ¿era Israel el pueblo de Dios, sí o no? Sí. Sí. ¿Dios fue el que dio la circuncisión como señal para ser miembros del pueblo de Dios, sí o no? Sí. ¿Se lo dio a Abraham? No. No, es mucho antes de Moisés, Abraham. ¿Recuerdan? En Génesis, pero por eso estamos aquí, ¿verdad? Para estudiar juntos, no hay ningún problema. En Génesis está la historia, en el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que se circuncide y le da la promesa del pacto, y esa es la señal. Veamos en el capítulo 15 de Génesis, está, ahora mismo no encuentro el texto específico. Allí le da Dios a Abraham el pacto que hace con él y le dice que la señal del pacto es la circuncisión. Si alguno lo encuentra, me dice el texto y lo leemos juntos. El punto es que para ser miembro del pueblo de Dios había que circuncidarse. Entonces la mente de estos conversos, esto es lo que ellos crecieron aprendiendo y estudiando. Y ahora de pronto Pablo dice, no hay que circuncidar. ¿Por qué piensan ustedes que Pablo prefirió? Porque Pablo estaba circuncidado. Y Pablo circuncidó a Timoteo para llevarlo a predicar, para evitar problemas. ¿Por qué piensan ustedes que Pablo, cuando fue a predicarles, no les predicó la circuncisión? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo se sentiría usted si usted es griego, no está circuncidado, y le dicen que para aceptar al Señor Jesucristo hay que circuncidarse como adulto? ¿Cómo se sentiría usted? No way. Un obstáculo que se va a convertir insalvable. Y entonces Pablo pensó, yo los quiero llevar a la iglesia, yo los quiero traer a salvación, déjame eliminar ese obstáculo. Y se eliminó. ¿Encontró el verso? No, yo lo tengo aquí, pero lo que quiero saber es el verso específico. ¿Usted encontró cuál es el verso donde habla de la circuncisión? Sí, menciona, cuando lo encuentre me lo dice. Gracias. Entonces Pablo, para hacer más fácil que la gente se convierta y acepte al Señor Jesús y se una a la iglesia, eso es lo que queremos, que la gente se una a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Eliminamos obstáculos. Él eliminó la circuncisión. Pero él no consultó a nadie. Él no habló con nadie. El Espíritu del Señor y él y los ángeles, y fueron para adelante. Cuando se enteran los del sur y vienen al norte a enseñarle, ahí se forma el conflicto. ¿Y cuál fue la solución? ¿Cómo llevaron? ¿Qué hicieron ellos? Fueron a Jerusalén a tener un concilio. Mis hermanos, aquí no está
el texto porque eran demasiados versículos, pero yo se los voy a leer. En Hechos el capítulo 15, el que tenga su Biblia, abra el capítulo 15, porque la solución que hicieron ellos muestra tolerancia de una manera increíble. Yo me sorprendo cada vez que lo leo. Es sorprendente. La solución que ellos hicieron es sorprendente. Miren la solución. En el capítulo 15 del libro de Hechos, después de discutir muchísimo y después de cada cual dar su opinión y después de estar el día entero escuchándose unos a otros, Jacobo, que estaba presidiendo el concilio, decide hablar lo que Dios le ha dado y la conclusión a la cual llegó. Leemos en el capítulo 15, comenzando en el verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones dirigentes entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un común acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os informarán de lo mismo, porque ha parecido, y aquí está la clave, el verso 28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os abstenéis de estas cosas, obráis bien, pasadlo bien. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Lo que sucedió aquí fue lo que no ha sucedido en nuestras iglesias americanas, en muchas de ellas, que cuando llega un momento de una doctrina diferente, ¿qué hacen? Se separan. No se pueden poner de acuerdo, ¿y qué hacen? Bye bye, adiós, hasta la vista, ya no somos más pueblos juntos, y se separan. Eso no fue lo que sucedió, sucedió lo contrario. Ellos dijeron: vamos a aceptar dos doctrinas y dos formas de adoración bajo el mismo techo de la iglesia cristiana. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama un milagro, eso se llama tolerancia, eso se llama amor, eso se llama evangelio. Es extraordinario porque ellos estuvieron dispuestos a aceptar diversidad de ideas bajo el mismo techo, bajo la misma organización. Inclusive, después recogen ofrenda a ellos, los gentiles, y se lo envían de vuelta a la iglesia en Judea, en Jerusalén. Y miren la historia. ¿A ustedes les gusta el chisme? Y nos entretiene, ¿verdad? Nos encanta. Pues le voy a leer el chisme ahora. En Hechos, en el capítulo 21, está la visita de Pablo a Jerusalén. Y Pablo, miren lo que vamos a leer en el capítulo 21. Verso 1. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara, y hallando un barco que paseaba a Finicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar a Chipre, dejándole a mano izquierda, navegamos hacia Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Tiro está al norte de Israel, en lo que es hoy el Líbano, al sur del Líbano, el norte de Israel. Y después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, por medio del Espíritu, que no subiese a Jerusalén.
Cumpliendo aquellos días, salimos acompañados de todos con mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. ¿Notan la fidelidad de esta gente? Para despedir a Pablo, que se iba al sur a Jerusalén. Y tras despedirnos los unos de los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos. Entonces, el verso 17, para hacer el chisme más cortito porque se está poniendo muy largo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Jacobo es el presidente de la iglesia cristiana. Es el que era hermano de Jesús. Y él era también sacerdote en el templo. Y es el que escribió el libro de Santiago. Santiago y Jacobo es el mismo nombre, uno griego y otro hebreo. Y se hallaban presentes todos los ancianos. Y después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos miles y miles de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Notan el chisme? Cuando hay iglesias que son multiculturales, de más de una etnia, de más de un grupo, de más de una lengua, como esta iglesia, que aquí estamos los hispanos, allá están los coreanos, y los gringos también, los que hablan inglés también se reúnen, y quién sabe cuántos otros idiomas el Señor va a traer también. Hay posibilidad de conflicto aún más. Y entonces lo que sucedió fue que los hermanos de Jerusalén, que Jacobo preside, escucharon que los hermanos de Antioquía, estas son las dos sedes, Antioquía y Jerusalén. En uno está Pablo como jefe, en la otra está Jacobo, pero Pablo está bajo Jacobo. Esta es una misión de esta, porque es una sola. Y ellos le traen dinero a esta, le traen ofrendas. Entonces, él viene a reportarse y a traer las ofrendas a donde Jacobo. Y Jacobo le da un reporte y le dice: escuché que tú le estás enseñando a los judíos que están entre los gentiles allá en tu iglesia multicultural que no circunciden a los hijos, y eso está mal. El conflicto de doctrina, el asunto de la circuncisión, vuelve a subir a la superficie y no se acaba ese problema. Entonces, miren lo que le dice Jacobo que haga. El verso 22. ¿Qué haces pues? ¿Qué hacer pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto. Y aquí viene el consejo de Jacobo. Que decimos, haz pues esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que tienen obligación de cumplir un voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga los gastos para que se rasuren su cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros los hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. ¿Notaron la solución? Pablo le dice: mira, yo vengo de allá, el Señor nos está bendiciendo, mira las cosas buenas, aquí está el dinero que te enviamos. Jacobo le dice: hay un problema, tú le estás diciendo a los judíos que no se circunciden, yo te tengo la solución. Tú vas a ir al templo y de tu dinero vas a pagar a estos 4 hermanos cristianos que tienen que ir al templo a hacer sacrificios y a cumplir su voto. Y el voto este de rasurarse la cabeza, y yo no tengo voto, hermano, yo tengo la cabeza rasurada porque estoy calvo. Pero ellos tenían voto y se rasuraban la cabeza. El único voto que hay de rasurarse la cabeza está en Números, el capítulo 6, es el voto de Nazareo.
el nazariato, que no tiene que ver con la ciudad de Nazaret, esto es otra cosa. Era el voto que decía, ese es lo que era Sansón. Sansón era nazareo, que no se podía, y cuando se recortó la cabeza, se cortó el cabello, se afectó la cabeza, perdió su fuerza porque cumplió su voto y ya terminó la misión que tenía con Dios. Él la terminó abruptamente, sin que Dios le pidiera que hiciera eso. Entonces, hermanos, entendamos lo que la conclusión y el chisme y la solución. ¿Puede aceptar usted a una persona que piensa diferente a usted sobre alguna doctrina y sentarse juntos y adorar? Esa es la conclusión, porque es acerca del día de hoy. Ellos estaban dispuestos a sentarse, judíos circuncidándose y no judíos no circuncidándose. Y no era solo la circuncisión es la señal de la cual hablan, pero están todas las costumbres y todas las leyes. Estos dos grupos, y los judíos consideraban a los que no guardaban esas leyes como inmundos y sucios. No los tocaban, no se asociaban con ellos, no comían la comida de ellos. Y ahora en la iglesia están juntos y están comiendo juntos. Eso es un milagro. ¿Y usted? ¿Está dispuesto usted a aceptar que se siente al lado suyo, que tome del pan de la cena del Señor y lo ponga en el vino, el jugo de uva de la cena del Señor, detrás y al frente de usted una persona que piensa diferente a usted, que tiene una doctrina diferente a la suya? Esa es la pregunta esta mañana. ¿Qué va a hacer usted con el ejemplo de la iglesia primitiva, de la iglesia cristiana de Jerusalén y de Antioquía? ¿Fue fácil para ellos vivir de esta manera? ¿Qué piensan ustedes? Muy difícil, un precio muy alto que pagar. De hecho, a Pablo, cuando entra al templo, lo toman preso y de ahí llega hasta Roma, donde lo matan un par de años después. Le cortan la cabeza. Por causa de sentarse en las mismas bancas, que de hecho ellos no se sentaban en bancas, ellos en el piso se sentaban alrededor a discutir, porque el culto de ellos era discutir. Se leía la escritura y después discutían lo que decía la escritura y lo que quería decir, como una clase dominical. Mis amados, nosotros tenemos un ejemplo muy alto aquí, una conducta ética muy alta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a vivir de esa manera? ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar a otros que tengan doctrinas diferentes a las nuestras? Que tengan ideas y lean la Biblia de una manera diferente a nosotros, pero que estén dispuestos a vivir bajo el mismo techo y a tomar del mismo pan y ponerlo en el mismo jugo de uva y tomar la cena del Señor juntos. ¿Qué dicen ustedes? Le pregunto a la iglesia, iglesia de Dios, ¿pueden vivir ustedes con diversidad, sí o no? Sí. No todos contestaron, así que parece que algunos, o tengo que decírselo en francés. Otra vez. Voy a preguntar en alemán. Achtung. Atención. Achtung. No lo voy a decir en alemán porque no, ahí se me acabó el alemán. Danke. ¿Está la iglesia de Dios, el pueblo de Dios reunido aquí, dispuesto a vivir con diversidad doctrinal bajo el mismo techo, tomando de la misma cena del Señor? ¿Sí o no? Sí. Gloria sea el nombre del Señor. Qué privilegio estar con ustedes. El Señor les bendiga y que sigamos en el culto de su nombre. Amén.